El foro privado necesita que las personas se registren ya sea con el moderador, un miembro o los administrativos, y se lleva un control de asistencia. Cuenta con una logística bastante rigurosa. Las personas deben ser autorizadas por el administrador para lograr un control de acceso, estadística y hasta personalización. Y los foros protegidos son una herramienta que usa el Internet, que es virtual, y aquellos que el usuario debe ser indicado para tener acceso. Además, no es posible sacar información del foro. En el foro protegido, los miembros pueden ver cierta información que se pone al usuario, pero no se pueden editar ni enviar mensajes. Los tipos de foros hay distintos. Unos de ellos son los foros académicos, foros virtuales y los foros offline. También hay foros gastronómicos y foros sociales. Los foros sociales son los que más conocemos a común. ¿Quiénes participan en el foro? En el foro hay un moderador o coordinador que determina la duración de la presentación, presenta a los participantes y expositores, explica con exactitud el tema y sus objetivos, realiza seguimiento continuo durante el desarrollo del foro, explica y hace que se cumplan las normas y mantiene la coherencia sobre el tema. El secretario anota y observa en orden las participaciones de cada quien. El secretario no necesariamente tiene que estar presente. Los participantes son todos aquellos que intervienen dando su opinión en el tema, formulan y responden preguntas. Aquí tenemos una imagen de un foro vacacional. Les voy a hablar un poquito más sobre qué es el moderador o coordinador en los foros. Todas las discusiones en el foro son responsabilidad de sus autores y del administrador de la publicación. Para asegurarse que se sigan los términos y reglas de uso y para cumplir con los requerimientos legales, los sitios que tienen foros de discusión implementan un sistema de moderación. Por lo tanto, un moderador es una combinación de esfuerzos humanos y herramientas técnicas que permite supervisar y eliminar mensajes que no respeten las reglas o que puedan causar problemas legales. Hay dos clases de moderación, que es la premoderación y la postmoderación. Estos se usan más en foros de internet, donde el moderador aprueba los mensajes que se van a publicar antes de aparecer en línea, o en la postmoderación los mensajes se publican automáticamente. El sitio se reserva el derecho de eliminar estos mensajes luego de su publicación. Su organización. Primero, el moderador inicia el foro y explica el tema. Se señalan las reglas del foro. Se desarrolla el tema con exposiciones, preguntas, respuestas, dudas, ejemplos, reflexiones, entre otros. Y el moderador, por último, hace una síntesis de las opiniones expuestas. Aquí está más o menos lo que les acabo de decir, explicado en un diagrama que se divide en 5 momentos. Para planificar un foro, primero se debe anunciar el tema y sus objetivos, la presentación de los panelistas o participantes, se determina el tiempo de discusión y realización de preguntas. Cuando se inicia una discusión, los panelistas se presentan. Se debe tener una conclusión de acuerdo al tema determinado. Y por último, los foros de discusión de Internet son una de las mejores maneras de resolver dudas, intercambiar opiniones y redactar avisos, noticias sobre diversos temas. Aquí algunas imágenes sobre foros muy conocidos mundiales. Por ejemplo, es el foro de la economía o el foro de la migración, o un foro en las Naciones Unidas, o un foro que se lleva a cabo en Internet. Gracias.
¿Tienen algunas preguntas, dudas o comentarios? Adelante, Daniela. Disculpa, es que yo vine un poco tarde. No me perdí de mucho, es que me quedé en la parte donde estaba explicando acerca de el moderador y el coordinador. Así que ¿me puedes repetir la primera parte, porfa? Un foro es una técnica de comunicación que puede llevarse a cabo en un lugar físico o virtual. Tiene su origen en Roma y sus características son que son informal, pueden ser diversos temas y lo más importante es que se formulan preguntas y la participación no es en orden sino es espontánea. Se clasifican en tres: foros públicos, foros privados y foros protegidos. Algunos tipos de foros son los académicos, virtuales, online, gastronómicos y sociales. Hay tres partes que participan en el foro: el moderador o coordinador, el secretario y los participantes. Listo. Muchas gracias. ¿Tienen pregunta o comentario respecto al tema de los foros? Bueno, avanzamos. Se encuentra Ángel Isaí Mata Hernández. No. Moisés Humberto Moya. Sí, maestra. ¿Puedes presentar, por favor? Ahí se ve. Sí, sí se ve. Sí, se ve. Ok. Bueno, buenas noches, compañeros. Mi nombre es Moisés Humberto y pues me tocó el tema de formalidades de la escritura. Y bueno, pues empezamos con el orden y la estructura. Eh, el orden y la estructura de un texto pues es uno de los aspectos formales más importantes. Estos aspectos son los que dan la apariencia final del texto, de que todo pues se ve ordenado, tenga una buena presentación, separaciones y que pues cada tema esté bien definido. Por ejemplo, aquí en la imagen tenemos que pues se presenta el texto con un título, continúa pues con una breve presentación de lo que va a tratar o algo así. El desarrollo, que pues ya es el darle pues valga la redundancia, el desarrollo del texto, y pues el cierre, que sería como una conclusión al respecto. Luego nos encontramos con los márgenes. Los márgenes son un espacio en blanco que pues van hacia todas las orillas del texto. O sea, de donde está el texto es un espacio en blanco pues al margen de la hoja. Eso es para pues darle mayor, bueno, aquí lo dice, da una apariencia más ordenada y pues es un espacio que hace que se vea más limpio. Eh,
Después continuamos pues con el uso de la mayúscula. Antiguamente pues se escribía con mayúscula la primera palabra de cada verso. Por esta costumbre las letras mayúsculas también reciben el nombre de versales. Las normas para el uso de las mayúsculas son complejas, pues tienen excepciones y casos especiales. El diccionario de la lengua española nos dice que estas deben escribirse al inicio pues de cada oración y después de un punto. A veces se usa para destacar una palabra. Esto pues es de forma incorrecta, pero se suele hacer para darle pues como importancia a una palabra. La ortografía es el conjunto de reglas y convenciones que rigen el sistema de escritura habitual establecido para una lengua estándar. Este es uno de los aspectos formales de la escritura más importantes, ya que cualquier falta de ortografía puede llevar al lector a malinterpretar el mensaje codificado en el texto. Como regla fundamental, se considera que las faltas de ortografía le quitan credibilidad al texto y a la vez dificultan la comprensión del mismo. Y pues ahí hay una pequeña imagen de una palabra que quizá muchos solíamos o solemos confundir y pues usando algo que se oye igual puedes hacer que cada oración tenga un significado diferente. Después vamos con los signos de puntuación. Son elementos visuales utilizados para delimitar frases y párrafos. Su uso es esencial para poder estructurar un texto de forma correcta. Usarlos de forma excesiva o evitar su uso puede dificultar la lectura de un texto. Son ideales para ordenar la información y jerarquizar las ideas. También son la representación gráfica que las pausas, cambios en el tono de la voz y conclusión de ideas que hacen en la lengua hablada. Son como para, pues, lo que hacemos naturalmente al hablar, expresarlo, pues, gráficamente. Aquí puse un texto que sería el punto. Este símbolo es la representación visual de la pausa que se hace en la lengua hablada. Este indica la finalización de de una frase o idea. Sin embargo, cuando se quiere concluir una idea pero continuar hablando del mismo tema, se hace uso del punto y seguido. Ahí, por ejemplo, puse la idea de que yo soy muy alto y pues si pongo un punto y ya no continúo sería un punto final. Y si pongo yo soy muy alto, un punto y continúo el texto con algo similar a la idea, pues sería punto y seguido. La gramática es la parte de la lingüística que estudia la estructura de las palabras y sus accidentes, así como la manera en que se combinan para formar oraciones. Es de los aspectos formales más importantes, ya que si la gramática no es correcta y fluida, el texto será muy difícil de entender. Aquí puse un ejemplo pues muy tosco, como si hablara, pues no sé, quizá un niño que está aprendiendo a juntar palabras. Yo querer una comida para comer. Es un mal uso de la gramática, ya que pues esa misma idea se puede representar como yo quiero comer. Y pues sería todo. Okay. Gracias, Moisés. Completo. ¿Preguntas, comentarios? Yo creo que al final vamos a hacer la retroalimentación. Vamos a ver si está Areli Asnet. No. Así es, muy buena. Sí, de acuerdo. Oliver Ortiz Velázquez. Muy bien. Al final vamos a retroalimentar. Oliver no está. Jesús Héctor Padilla Paredes. Aquí estoy, maestra. Ok. ¿Nos compartes tu presentación? Sí, bueno.
¿Qué es el resumen? Cuando hablamos sobre el resumen nos referimos a uno de los textos informativos más utilizados en la vida académica. En este reducimos un texto original en uno nuevo, resaltando la información más relevante. Un resumen es un documento que organiza de manera lógica las ideas más importantes que provienen de un documento base, ya sea escrito, verbal o icónico. Características del resumen. Un resumen debe ser objetivo, es decir, mantener las ideas originales del texto y del autor. Debe ser claro, de fácil comprensión para el lector. Esto incluye utilizar un lenguaje colonial y no sobresaturarse de lenguajes especializados. También debe ser preciso, está formado por oraciones cortas y concisas y debe condensar a un sentido lógico. Y por último debe ser flexible. Como el resumen no es un documento que lleve unas características muy específicas, se posee diferentes resúmenes dependiendo de la originalidad del redactor. Es importante tener en cuenta que un resumen, a pesar de provenir de las ideas de un texto base, es un texto nuevo. Desde el punto de vista formal, se puede representar entre un tercio y tercio. Como cualquier texto informativo, el resumen cuenta con una serie de pasos que debemos seguir para obtener un buen resultado. Primer paso, la documentación. Leemos y releemos el texto base. Segundo paso, la planeación. Identificamos y extraemos información relevante por medio de técnicas como el subrayado, tomar apuntes, hacer mapas conceptuales. El tercer paso, la textualización. Elaboramos una versión preliminar con la información que ya tenemos recabada. El cuarto paso, la adecuación. Revisamos nuestro texto para garantizar que las ideas del autor y del documento se mantengan. Es decir, que no modifiquemos a dar malas interpretaciones nosotros. El quinto paso, la revisión. Corregimos información incorrecta, nos constatamos de que información relevante no se haya perdido y verificamos que no se pierde el estilo de un resumen. Y el último paso, la reescritura, que es cuando elaboramos la versión final del texto. Esta es una de las formas que podemos estructurar un resumen. Sin embargo, debido a la naturaleza del resumen de ser tan cambiante, pues no es sin definir, pero yo les voy a presentar de una manera más formal cómo se crea un resumen. Empezamos por el encabezado, que aquí es donde ofrecemos la información básica como el nombre del libro, del documento donde lo sacamos, el autor, la revista, fechas. Después en la introducción le damos contexto sobre lo que va el resumen, el desarrollo. Aquí pues hablamos un poco sobre las ideas principales y las explicamos. Y la conclusión damos nuestra reflexión final acerca del tema. También la bibliografía, que pues es donde vienen las referencias de lo que citamos. Existen muchos tipos de resúmenes. Algunos de los que existen son el resumen descriptivo, que en este explicamos la estructura del texto original, así como sus partes fundamentales, sus fuentes, su estilo, el tipo de resumen. Este nos sirve para cuando son textos muy extensos como las monografías o artículos muy largos, porque nos ayudan a encontrar la información de manera más rápida en cierta parte y buscar datos específicos. También tenemos el resumen informativo, que en este se sintetiza toda la información del texto original y el mensaje. Es decir, se toma de lo más importante y toca la información de muchas fuentes y se unifica todos los conceptos y todos los aspectos en un solo concepto, en un solo texto. Y pues para concluir, un resumen es un texto donde se recopilan las ideas principales del documento base. El resumen debe ser objetivo, claro, preciso y flexible para obtener un buen resultado. Y un resumen no tiene una estructura de... Así que un acomodo no está de acuerdo
originalidad. Hay que recordar que debemos mantener las ideas originales del texto y del autor, no cambiarlos con las nuestras. Y ¿Comentarios para su compañero? Dime, Daniela. Tengo una pregunta. Siempre he pensado, si alguien te pide una cuartilla de un tema, ¿eso cuenta como resumen? Así es. Si te piden resumir de un tema, una cuartilla, quiere decir que es un tema extenso y que lo vas a compactar y a resumir en una sola cuartilla. A menos que se especifique el formato que le debas dar en solo una cuartilla. Que pueda ser entonces no un resumen, sino un concentrado o bien otro formato en particular. Pero si solamente se te pide un extracto, también puede ser un extracto, puede considerarse un resumen del contenido general del tema que se debe compactar en solo una cuartilla. ¿De acuerdo? Gracias, maestra. De nada. ¿Alguien más tiene preguntas, comentarios? Muy buena. Bien, Josefina, gracias. A ver, está Fernando Pérez. Sí, está. Sí, maestra. Ajá, ¿tienes tu tema listo? Sí, en un momento. Adelante. Pero un momentito, maestra. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. Bueno, a mí me tocó el tema de la reseña. ¿Qué es una reseña? Una reseña es un escrito breve y conciso en el cual se realiza un examen o crítica de una obra o acontecimiento reciente para darlo a conocer al público. Las reseñas aparecen por lo general en medios de comunicación, sobre todo los impresos, como periódicos o revistas, y por sus características se les considera parte del género de opinión, pues reflejan la interpretación y la postura que de la persona que la realiza. Partes de la reseña. Como pueden ver, la reseña lleva un título. Este menciona el tema o el contenido del texto u obra que se reseña. El título es libre, pero debe de asimilar a lo que sucede en el tema. Consiguiente, debe de llevar una referencia bibliográfica. Aquí encontraremos el título de la obra reseñada, así como los datos relevantes de la misma, tales como el autor, productor, título, editorial, lugar y año de edición, producción, etc. Los datos de la ficha técnica se ordenarán siguiendo las normas de la citación para las referencias bibliográficas propias de cada sector. Después de esto tenemos lo que es un resumen, el cual consiste en una especie de sinopsis
de la obra o película en cuestión. Así describe la obra originaria de forma sintetizada. Incluye datos como antecedentes del autor o autora, objetivos de la obra, fuentes, estructura, contenido, técnicas utilizadas, etc. El orden de presentación de dichos elementos puede variar de cada autor a otro. También tiene un comentario crítica de la obra. Consiste en una serie de explicaciones y argumentos para defender o alabar la obra original o por contra, criticarla. Sería una especie de texto argumentativo y constituye la parte más importante de la reseña. Aquí el autor analiza la obra de forma crítica, tanto positiva como negativamente, y expone sus argumentos o ideas para hacerlo. Es por ello que en esta parte los argumentos toman un peso muy importante. Estos deben ser sólidos. Así, en el comentario crítico se resaltan las debilidades de la obra y también sus puntos fuertes. También tiene una conclusión. En este apartado, las conclusiones es una de las partes de la reseña. Se incluye la información anterior, pero de forma sintetizada, y con una serie de comentarios o ideas añadidas que el autor o autora extrae de forma lógica a raíz de sus argumentaciones y de la propia obra. Es decir, se incluye la opinión y juicio del autor, aludiendo sobre todos los puntos débiles y fuertes de la obra ya mencionados. Y pues también se puede recomendar. El autor de la reseña incluye su punto de vista respecto a si debería o no recomendar dicha obra. Además, también puede recomendar su propia reseña, explicar el porqué. En cuanto a la obra, en esta parte el autor incluye las razones para verla, leerla, escucharla, o las razones para no hacerlo. Es un apartado muy personal. Y el último es el autor de la reseña. Es la identificación del autor o la autora. Aquí se muestra información relevante del mismo o de la misma, incluyendo su trayectoria profesional, otras reseñas realizadas, etc. También se incluyen sus datos de contacto, email, redes sociales, perfil, etc. Todo dependiendo de la elección del propio autor. El hecho que se incluyan sus datos de contacto facilita que los lectores puedan comentar o responder a su reseña. Y con esto concluiría mi presentación. ¿Alguna duda? ¿Comentarios para su compañero? Ok, bueno. Entonces ahora vemos si está Eduardo Ramos Cermeño. Sí, aquí está. Ok. Adelante. Ok. Esperen. Esperen. Es que mi computadora es algo lenta. La computadora es algo lenta. Esto se va a tardar un poco. Y aquí está. Yo voy a exponer sobre la crónica.
de la crónica. Y bueno, ¿qué es la crónica? La crónica podría tratarse de una noticia. Al mismo tiempo, esta noticia puede tratarse de tal vez algo más literario. Por ejemplo, aquí podemos realizar pues una investigación, pero al mismo tiempo contarla como si se tratara de una historia. Pues, eso es lo que hace el periodista, utilizando varias técnicas y por ejemplo poniendo algunos personajes, los cuales existen. Pero el punto aquí es informar de una forma rápida, concisa, sobre algún evento, alguna historia, una noticia en general, básicamente. Y bueno, las características de la crónica se trata de que es un género que relata, como ya expliqué, utilizando figuras retóricas como la hipérbole, los pleonasmos, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, puede tratarse de alguna persona, como qué hace la rutina de una persona y su familia, y tratar de hacer todo esto de una forma mucho más rápida y directa. Por ejemplo, y entonces, ¿cuáles son los consejos para ti para armar una crónica? La crónica se trata de un género informativo, por lo tanto no es necesario suministrar la información a una manera pues esquemática. Trata de ser algo más estético, algo más interesante, entretenido para leer. Así que sí, trata de ser lo más interesante para el lector, entretenido. En una noticia también tienes que poner un qué, dónde, quiénes, por qué, porque pues se trata de una noticia. Y trata de ser claro, que sea fácil de entender para los demás, algo similar a como escribir una historia. Por ejemplo, aquí tendríamos un ejemplo de una crónica, que es Ana, que por ejemplo aquí estamos usando un personaje, y estamos aquí utilizando una fecha, el viernes 14, y la sigue estamos relatando. Se levantó a las 10 a.m. como era de costumbre. Luego de desayunar, partió, salió por la puerta, se le subió su trabajo, que era pocas casas. Al cruzar la casa de Anida, aquí es en donde, la gran avenida, no se percató que un automóvil venía en sentido contrario, sin poder esquivar a Ana, el automóvil la atropelló. Ahí viene lo que pasó. Ana fue trasladada al hospital más cercano. Aproximadamente 2 días más tarde, Ana fue dada de alta con lesiones menores y controles médicos externos. Entonces, esta es la historia de Ana, a la cual la atropellaron por accidente, dando detalles de la fecha, el personaje aquí en cuestión, dónde y pues por qué. Y bueno, aquí están las biografías y eso sería todo. Gracias. Ok. Muchas gracias. Muy claro e ilustrativo. Por último, los informes. Informe y artículo académico. Osvaldo Rea Espinosa. Sí, aquí estoy. Ok, te escuchamos. Ok. A ver si se ve. Aún se está cargando. Listo, ya se ve. Ok. Bueno, yo soy Osvaldo. Voy a tocar el tema del informe y el artículo académico de uno por uno porque son temas distintos. Va a ser algo un poquito breve porque creo que se entiende un poquito rápido, pero pues ahí vamos. Ok, el informe es un documento en prosa, o sea que es corrido, no es como que en versos o tiene una estructura gramática muy específica, simplemente tiene que tener buena ortografía. Y tiene el objetivo de comunicar ciertos avances obtenidos por el autor, o sea, no tiene por qué ser un resultado como tal, o sea, si un investigador está haciendo un experimento y ya hizo ciertos avances en cuanto a lo que está investigando, ya puede hacer un informe, no necesita la información completa. Ok, tiene 7 partes bien diferenciadas, que es el inicio,
Aquí este no es totalmente necesario, pero son datos del escritor o el autor, y el título y el tema que se va a tocar en el informe. El objetivo general resume la idea central y la finalidad del trabajo que se va a presentar, y el objetivo específico es más detallado, se detallan los procesos necesarios que se siguieron para el informe. La introducción, ahora sí que nos introduce un poquito a lo que se va a tratar. Es como que presenta el tema de una manera breve para darnos una idea de qué va el tema. El cuerpo tiene toda la información necesaria, todo lo que se va a informar, ahora sí. Y las conclusiones es una opinión personal sobre el tema que se tocó en el informe, y la bibliografía, que es como que de donde se sacaron todas las fuentes, si es que se usaron fuentes externas. El informe se puede clasificar por materia, que vienen siendo 4, que son científicos. Usa temas muy concisos, necesita tomar un lenguaje muchísimo más formal. Los técnicos, que es algo parecido pero no igual, pues se desarrollan en organizaciones públicas como universidades o cosas así, y van tirando un poquito más a las ciencias sociales como la antropología o a la sociología. Los de divulgación, estos están dirigidos al público en general, o los mixtos, que pueden ser una combinación de 2 o los 3 tipos. Y por su objetivo, los expositivos solo tienen como objetivo presentarte el tema. No lo analizan, no lo ahondan más, simplemente te presentan la información. Los analíticos, es algo parecido al expositivo, pero analizan más a fondo la información que se está presentando. Y los persuasivos, que aparte de las dos anteriores, tienen como objetivo convencerte de la idea que está presentando. Ese fue más o menos el informe. Y el artículo académico es un poquito similar. Presenta datos e información sobre una investigación científica, y sí tiene que ser algo un poquito más completo y un poquito más estructurado, porque se tiene que presentar como que todo el resultado de un experimento científico o de algo que se haya investigado. También se le llama artículo científico o académico. Corríjanme si me equivoco, pero según yo son 2 nombres para el mismo artículo. Y a mí me gustó este organigrama porque se me hace bastante claro, entonces lo voy a explicar un poquito. El número de autores en el informe era 1, aquí puede variar de 1 a 6. Puede usar gráficas, tablas, figuras, y puede oscilar entre 10 y 25 cuartillas, es muchísimo más largo que el informe. Las partes están aquí abajo, es el título, el resumen y las palabras clave, o sea, lo que es un poquito como la introducción, la misma introducción. Justifica la investigación de por qué se está investigando ese tema. La metodología describe cómo se hizo toda la investigación, es algo parecido al método científico. Los resultados, por eso tiene que ser un experimento como que terminado. Nos presentan los hallazgos los hallazgos más importantes que se hayan presentado en la experimentación. La discusión aquí es como que un poquito más subjetivo, se empieza a discutir entre los autores o el mismo autor como tal la coherencia y las contradicciones del artículo. Las conclusiones, igual las referencias, son muy importantes porque le dan mucha veracidad a cualquier artículo o informe, o en sí cualquier documento. Sería todo de mi parte. ¿Alguna duda? ¿Comentarios para su compañero? Ok, comentarios en general de los temas que ahorita abordamos, que se abordaron. Ninguno. ¿Ninguna intervención por su parte? Creo que no, maestra. Creo que no. Muy bien. Vamos a darle
una apreciación particular de cada tema de manera general. Vamos a tratar de relacionar o de comparar uno con los otros para que de manera práctica o inmediata nosotros aprendamos a conceptualizarlo, o bien de manera práctica nosotros inmediatamente nos venga a la mente de qué va el tema que se menciona. Muy bien, primero, continuando con los temas, a ver, ¿de qué fue? El primero, el anterior, ok. El video que, el video que nos comparte nuestro compañero Andrés respecto al simposio, nosotros podemos visualizar que es una presentación ordenada con un tema en particular, con uno o más expositores, con un público asistente, donde esta actividad o evento se alimenta de la intervención o interacción entre el expositor, oponente o experto con los asistentes. Se retroalimenta de preguntas y respuestas. Entonces, respecto al simposio, me gustaría que alguien de ustedes aportara o nos comentara la diferencia que encontramos entre un simposio y un panel, que nosotros ya habíamos comentado en qué consiste un panel. Entonces, ¿alguien de ustedes puede hacer una comparativa y nos comparte? David. Bueno, yo, si mal no recuerdo, sí, el panel eran como diversos, no expertos, pero sí gente que ya tiene entrada en el tema que se va a abordar y se hace como, pues sí, una lluvia de ideas. El simposio es prácticamente una clase como la que estamos teniendo ahora, o la que tenemos en clases presenciales. Una persona que pone un tema y se da al público que pregunte sus dudas, esclarezca ciertas cosas, o se den ciertos datos. Hasta donde yo entiendo. Muy bien. En pocas palabras, esa es la diferencia entre un simposio y un panel. El panel se forma por expertos en el tema y van aportando ideas, se va ideando y se va estructurando un diálogo. Y el simposio precisamente se va desarrollando según el rumbo que se le vaya dando el público asistente con sus preguntas, ¿sí? Igual es prácticamente pues una clase presencial, tiene el formato de un simposio. Muy bien. Y luego ya veo que aquí hay más dedos levantados. Josefina, dime. Bueno, yo también quería comentar sobre lo que dijo. Que la diferencia entre un simposio y un panel, pues creo que el panel es un conjunto de personas que participan en el debate y hacen una discusión sobre un tema determinado. Y el simposio es como una reunión
de un grupo de personas, pues así como estamos ahorita, que proponemos estudiar un tema determinado o también hablar asuntos relativos al tema que estamos hablando. Ok, y estaba acá con la mano, gracias, Josefina. Sí, de nuevo. Tenía la mano levantada. Ay, espérenme. Bueno, ok. Daniela. Yo estoy de acuerdo con mis compañeros. Yo también creo que el simposio es como una conversación abierta, mientras el tema en que sí es interactivo, así que es relacionado a ellos participando del tema, siendo una parte integral del tema, de la opinión del público comparado al simposio. Ok, te escuché muy bajito, pero te escuché, no sé, tus compañeros. Gracias, Daniela. Y bueno, ahora mencionar respecto a lo que es un foro. Un foro y pues también compararlo. Ahora el foro, comparémoslo con una mesa redonda. ¿Quién me da su opinión? Primero, recordemos lo que es una mesa redonda. A ver, Daniela, a ver si podemos mejorar un poquito el audio. Yo opino que la mesa redonda es más bien un poco un evento mucho más privado, pero que se discuten temas que dicen los donde todos son iguales de los expertos. A ver, gracias, Daniela. Cristian Said. Maestra, no sé si es mi internet, pero se está escuchando mucha interferencia, no alcanzo a escuchar. No se escuchó, Daniela. Yo le escucho muy bajito, pero como entrecortado. Entonces, ¿nos puedes repetir, Daniela, por favor? De cómo una mesa redonda es un evento privado donde se discute solamente entre los participantes de la mesa redonda. De cuando se tiene todo el mundo una opinión igual, solamente se conversa entre ellos. Y solamente los espectadores solamente ven y no opinan. Yo la escucho como doble, sí, más bien, ¿verdad? Yo la escucho como si como que taparas rebota el audio, bocina. maestra. Ajá, como que tapa la bocina y luego la destapa y luego tapa y la destapa. Pero bueno, a ver, vamos a ver, Josefina, ¿qué nos dices respecto a la mesa redonda? Bueno, de lo que yo alcancé a notar del tema de la mesa redonda, que es una dinámica de discusión de un tema entre personas y una discusión de un tema y problemáticas pues del mismo tema. Y el foro es una técnica de comunicación que se lleva a cabo de un tema de interés común. Ok. Y Stephanie Michel nos mencionó una característica muy particular de lo que es un foro. A ver, Moisés Humberto. Creo que su principal diferencia es que uno es pues por medios electrónicos y el otro es más como en una sala presencial. Así es, esa es la característica principal y pues obviamente en ambos participan expertos en el tema, pero hay que diferenciar una característica principal. Habrá varias similitudes, pero que su
característica principal nos conduzca a definir o a diferenciar de lo que estamos hablando o de lo que hacemos referencia. Muy bien. Entonces, Moisés Humberto. Sí. Participación. Ahora, bueno, retroalimentando el tema que nos compartió precisamente Moisés Humberto, respecto a las formalidades de la escritura. Básicamente, el tema se refiere a la forma en la que se presenta. Y bueno, en la forma, pues es hablar en cuanto a su presentación, los márgenes, el formato que le estamos dando, obviamente la ortografía, cuidar los signos de puntuación y cuidar la redacción, etcétera, etcétera. En este aspecto, en lo que corresponde es básicamente a lo que vemos como primera impresión, como formas o bien formalidades, lo visual, lo que a simple vista estamos observando, y también cuidar porque a través de la impresión o de la presentación, como nosotros conocemos, es la presentación de un escrito, nos permite hacer un juicio anticipado del contenido. Entonces debemos cuidar este formato, esta presentación, para liberarnos de este prejuicio o prejuzgamiento que se hace del contenido. Antes de leer o antes de analizar, ya estamos emitiendo, al visualizar un escrito o un documento, en este caso, porque no tiene una formalidad en cuanto al margen, porque tiene palabras que sobresalen por su error ortográfico, porque no se acentúa, porque no utiliza punto y aparte, porque no utiliza comas. A simple vista lo que vemos antes de analizar su contenido. Entonces es muy importante tomar en cuenta estos aspectos, y en la siguiente clase entonces retomamos el tema para hablar respecto de la escritura y los textos, ¿sí? Entonces retomaremos este tema en la siguiente. Comentarles pues respecto a los textos informativos en el caso de la reseña, bueno, del resumen primero, pues obviamente la presentación que hizo nuestro compañero Héctor, muy clara, concisa y pues en general la información suficiente para nosotros analizar este tipo de texto. En la reseña que nos compartió Fernando, pues solamente agregar respecto a las reseñas, es muy común que se utilice este texto informativo en la presentación de libros, en la presentación de informes o en la presentación de trabajos. En este caso son de carácter, pues no sé, científico, cultural. Es muy común que los presentadores de libros, no los autores, elaboren este tipo de texto para informar al público en general, pues el contenido
y los datos de quien lo escribe, toda la información referente al texto y finalmente pues su opinión personal. Básicamente las reseñas son para dar a conocer libro, película, no sé. Para eso es que se utiliza este formato de texto. Pues las crónicas, básicamente en los noticieros, como nos lo comparte Eduardo, para dar una noticia, básicamente se utiliza este formato. Osvaldo nos comparte informes académicos, científicos, al igual que artículos académicos y científicos. Son muy parecidos y muy común que se utilicen ambos conceptos, por eso se procuró la presentación para una misma persona, puesto que la diferencia del informe con el artículo es que el informe ordenará los datos de manera cronológica u ordenada. Y la presentación entonces de un artículo académico o científico presentará la información de manera estructurada y ordenada, no necesariamente la cronología de avance o del episodio del proceso. Esa es la única diferencia en estos dos últimos. Entonces, no sé si con este análisis puntual y breve y conciso ya hayan quedado un poco más claros los temas vistos a vuelo de pájaro el día de hoy correspondientes. No sé si tengan algún comentario o duda o observación. No, Edwin, no he tomado lista ahorita, lo voy a hacer. ¿Tienen comentarios que hacer? Dime, Daniela. Yo tengo una idea. Pero acerca de la videollamada. ¿De la qué? De la videollamada. ¿De la videollamada? Sí, es que varios no pudimos acceder tan fácilmente por él y queríamos saber si lo cambió. A ver, no escuché lo último, perdón. Que si cambió el link. No, es el mismo link. El primero es el mismo, el original. Lo que pasa es que se actualizó y me dijo que había un nuevo link y todo, pero la confirmación, nosotros continuamos conectándonos en el mismo link del principio, porque ese yo lo anoté en mi lista y es exactamente el mismo. Ese no ha cambiado. ¿Sí? Muchas gracias. No, de nada. Ok. Entonces les voy a registrar la asistencia. Barba Ramírez. Brandon, Barba Ramírez. Presente, maestra. Rafael Becerra Aguayo. Bus Cedillo Diego Alexis. Presente, maestra. Cedillo Cortés Alondra Jazmín. Cortés Torres Kevin Sebastián. Ajá. Cruz Vázquez Diego Ulises. Duarte Jiménez Anabel. Estrada Pachuca María Gabriela. Presente. Mara. Fregoso Grover Alejandro. García Juárez Brian. Gutiérrez Vera Julio César. Hernández Bernal Josefina. Presente, maestra.
Huerta Mora Daniela. Presente. Íñiguez Gómez Daniel. Jasso Cuellar Oliver. Presente. López Olmos. Presente. Manzano Castillo Bruno. Martínez Rodríguez Andrés. Martínez Rojo Stephanie. Presente. Mata Hernández Ángel. Moya Macías Moisés. Presente. Muñoz Ramírez Arely. Ortiz Velázquez Oliver. Padilla Paredes Héctor. Presente. Pérez Mendoza Fernando. Presente. Ramos Hermeño Eduardo. Presente. Rea Espinosa Osvaldo. Presente. Sí. Sí me nombró. Robledo López Sandro. Maestro. Creo que no es- Rodríguez Nogues. Rodríguez Palos. Presente. Romo Franco. Salas Atilano. Sí. Sánchez Azuela. Sánchez Noriega. Sánchez Ramírez. Presente. Sánchez Pérez. Sierra Cárdenas. Tobar Pérez. Trigo García. Presente, maestra. Valadez Aguirre. Vicente Rodríguez. Presente. Juario San Román. Y Zamora. Ok, entonces los veo la próxima semana y les subo. Sí, dime, López Olmos. Sigamos con asistencia. Sí, López Olmos, sí. No, Robledo López. Robledo López.